¿Qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a explicar sobre el uso de las listas de la materia estructura de datos. Bueno, en mi proyecto se llama listas y consta de dos clases, una que se llama nodo, otra que se llama lista y donde ejecutamos el programa. Bueno, iniciamos con la clase nodo. En la clase nodo vamos a declarar dos variables que se llama valor y siguiente. Valor es de tipo entero y nodo que es nos va a servir para relacionar los demás nodos entre sí. Bueno, y vamos a generar nuestro constructor colocándole el valor a valor como 0 y la de siguiente como nulo. Y bueno, inicialicemos nuestros getter y setter, que en este caso ya es como muy pequeño. Y en la parte más medular, o por lo menos donde se hacen la mayoría de las operaciones, está en la clase listas. Aquí en la clase listas vamos a declarar las variables nodo de inicio y tamaño como entero. Bueno, iniciamos con nuestro constructor, donde inicio va a ser igual a nulo y tamaño es igual a 0. Bueno, ya iniciando con las operaciones sería hacer una consulta para determinar si la consulta está vacía. Para eso colocamos nuestro método es vacía y nos va a regresar la variable inicio como nulo. Le asignamos también un valor a tamaño, donde nos va a regresar el valor de tamaño, justamente como entero. Vamos a agregar, y vamos a iniciar como agregando nodos. Hay varias formas de agregar un nodo, por ejemplo, agregar un nodo al inicio, intermedio o al final. En mi caso, todos son al final. Bueno, creamos el método agregar al final, donde le vamos a pasar el valor que va a almacenar. Bueno, vamos a instanciar un nuevo nodo y le vamos a poner nuevo. Después le vamos a establecer el valor a ese nuevo nodo y va a preguntar si es vacío. Si está vacía la lista, entonces inmediatamente le asigna el valor de nuevo a inicio. De lo contrario, se crea una copia de lo que es la lista y va a estar validando con la variable aux, que es pues donde colocamos el valor de inicio, y mientras que el valor de siguiente sea diferente a nulo. Entonces, mientras el valor de siguiente sea nulo, entonces se va a establecer que aux siguiente va a ser igual a aux siguiente, a get siguiente. De lo contrario, va a establecer que aux le va a establecer el valor de set siguiente es igual a nuevo. Y por ejemplo, en el caso de que sí es vacía, entonces, y le asignó el valor, entonces ya aquí le asigna, incrementa el valor de tamaño, que de tamaño corresponde a la lista justamente. Obtener el valor por posición. Bueno, vamos a generar el método getValor y le vamos a pasar una posición. Vamos a manejar el control de errores o manejo de errores, controls exceptions, y preguntamos si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a tamaño.
Si la posición es igual a 0, entonces nos va a regresar el valor que está contenida en el método inicio. En caso de que no, entonces vamos a iterar para ir buscando el valor justamente de las posiciones. Inicializa con donde la variable entera i es igual a 0 y donde i sea menor a la posición y que vaya incrementando uno por uno. Si es menor a posición, entonces auxiliares llega a ser igual a auxiliar a get siguiente. Y nos regresa get valor. De otro modo nos va a indicar que la posición en la lista no existe. Buscar valor. Bueno, va a ser de tipo booleano este método, y iniciamos como asignando el valor de inicio contenida en la variable auxiliar, y colocamos que el valor encontrado es igual a falso, mientras auxiliar sea diferente a nulo o i1 y encontrado sea diferente a true. Entonces, si la referencia es igual a get valor, entonces el encontrado va a ser verdadero. De lo contrario, va a solicitar el siguiente, va a ser el valor del siguiente hasta que se cumpla ese valor. De lo contrario, nos va a mandar el valor de encontrado. En la consulta, la posición de un elemento, nos va a mandar la posición de un elemento. Establecemos el método getPosition donde le vamos a pasar un valor como parámetro. Iniciamos un caso de excepciones, más control de errores, y buscamos y ejecutamos el método buscar, donde también establecemos a nodo como con la variable auxiliar, y va a tener el valor de inicio, y con el contador igual a 0, que es de tipo entero, mientras la referencia sea diferente a getValor, entonces va a entrar y va a contar, va a incrementar el contador, y de igual forma a la variable auxiliar le va a colocar el get siguiente. En todo caso, nos va a mandar un mensaje de error diciendo que el valor de la lista no se encuentra. Eliminar por suposición del elemento. Este método se llama remover, y también le vamos a pasar una posición. Si la posición es mayor o igual a 0, o la posición es igual a menor que tamaño, si posición es igual a 0, entonces inicio es igual a inicio get siguiente. De otra forma, vamos a iterar para determinar
Bueno, en actualizar valor por su posición, bueno, el método se llama editar y valida también si la posición es mayor o igual a cero o la posición menor a tamaño. Si la posición es igual a cero, entonces inicio es establece el valor de valor en set valor. De lo contrario, va a iterar hasta buscar en la posición hasta que i sea menor a la posición y lo va a ir almacenando en get siguiente. De lo contrario, va a establecer el valor en la variable getValor, setValor. Mostrar valores de la lista. Valores. Si es diferente a vacío, entonces declaramos las variables aux y la variable y se va a ejecutar mientras que aux sea diferente a nulo. Y va a imprimir la variable i, que en este caso nos va a mostrar el número de posición de la matriz y su valor. Y va a ir incrementando mientras sea diferente a nulo, entonces va a ir incrementando hasta que encuentre un nulo y se va a salir. Y bueno, nos pasamos a la parte de prueba. En la parte de prueba, bueno, vamos a iniciar instanciando la clase lista con el nombre de lista. Imprimimos que es un ejemplo de una lista. Agreguemos valores al final y los valores van a ser a la posición 0, 8, después 23, 60, 150, 33 y 27. Y vamos a mandar a imprimir en pantalla cuáles son los valores de la lista con el método mostrar. Posteriormente vamos a indicar cuál es el tamaño de la lista. En este caso, como son valores constantes, tenemos 2, 4, 6. Nos va a mostrar que el tamaño actual es 6 en esta variable. Después vamos a obtener valor por posición. Vamos a mandar a imprimir, obtener el valor del elemento en la posición 2. En este caso, ¿cuál es la posición 2? El número 23. Entonces, y obtenemos el valor de la posición 2. Aquí nos debe imprimir 23. Insertando un valor al final de la lista. Ingresar un valor al final de la lista. Ingresar el valor 55 al final de la lista. Entonces, lista, llamamos lista punto con el método agregar al final y le vamos a colocar 55. Después vamos a pedir que nos muestre el contenido de la lista. Posteriormente vamos a imprimir cuántos elementos tiene la lista y nos va a dar el tamaño, donde está contenido el tamaño. Actualizar un elemento por posición. Bueno, lo que vamos a hacer es actualizar el valor de 8 que está en la posición 0 por el número 1000. El número 8 que está en el 0 por el número 1000. Entonces llamamos lista y llamamos también, bueno, al método editar con los parámetros de 0, que es la posición, y 1000 el nuevo valor. Posteriormente vamos a ejecutar que nos muestre el método mostrar, que nos muestre justamente la lista y también que nos dé el número de elementos. Eliminar un elemento por su posición. En este caso vamos a eliminar el nodo que está en la posición 1. El elemento que está en la posición 1 es el 23. Bueno, le llamamos lista.remover, el método remover, y le decimos que en la posición 1 es la que vamos a eliminar. Llamamos que nos muestre
el contenido de la lista, posteriormente que nos muestre el tamaño de la lista misma. Consultar el valor por la posición. Bueno, vamos a consultar qué posición tiene el número 60. En este caso sería 1, 2, no, 0, 1, 2. Pero como vamos a eliminar el 23, entonces va a quedar en la posición 1. Entonces nos va a dar la posición del número 60. Y por último, nos va a indicar si la lista está vacía o no. Y llamamos el método es vacía y nos va a imprimir. Bueno, un ejemplo de todo esto es, bueno, vamos a ejecutar el programa. Y lo que decíamos, ejemplo de una lista, los valores de la lista, 8, 23, 60, 150 y el tamaño. Entonces el tamaño actual es 6, aunque aquí diga 5, pero porque estamos iniciando desde el 0. Obtener el valor del elemento en la solicitud. Obtener el valor del elemento en la posición 2. Posición 2, 1, 0, 1, 2 es 60. Ingresar el valor 55 al final de la lista. Ok, quedamos en el 5 con el 27 y ahora el 5 ya no es el último, ya ahora es el 55, que es lo que ingresamos. Y el tamaño actual ya no es 6, sino que ahora es 7. Actualizar el valor 8 de la posición 0 por 1000. Teníamos el valor 8 en la posición 0, ahora va a decir 1000. Entonces ya cambió 8 por 1000 y sigue siendo 7 elementos. Eliminar el nodo que está en la posición 1, el número 23. Entonces al eliminar el 1, el número 2 va a pasar a ser el elemento 1, entonces y se va a convertir en 60. Y el tamaño actual ya decrementa, entonces ahora es 6. Consulta la posición del valor 60, ya es el 1, justamente lo que ya explicábamos, y consulta si la lista está vacía. Aquí nos muestra un false, porque justamente tenemos al final de estos 6 elementos. Bueno, espero que haya quedado un poco claro respecto al uso de las listas. Muchas gracias.